Hay una forma de ceguera espiritual que no consiste en negar a Dios con los labios, sino en evaluar su obra con criterios que Dios nunca aprobó. Podemos estar cerca de la Biblia, hablar de ministerio, desear servir, admirar predicadores, comparar iglesias, observar resultados y aún así mirar cómo mira el hombre: apariencia, estatura, números, impresión, rapidez, influencia visible, aprobación pública. Pero la Escritura nos confronta una y otra vez con una verdad incómoda: Dios no mira como nosotros miramos. Uno de los grandes peligros del corazón religioso es creer que ya sabe reconocer lo que Dios está haciendo. Vemos algo que crece rápido y decimos: Dios está allí. Vemos algo pequeño y pensamos: eso no parece importante. Vemos un hombre con presencia, capacidad, seguridad, carisma, fuerza natural y concluimos que debe ser el instrumento escogido. Vemos otro escondido, débil, ordinario, sin plataforma, sin apariencia impresionante y lo descartamos antes de preguntarnos si Dios ha puesto su mano sobre él. ¿Cuántas veces nuestras evaluaciones revelan más de nuestra mundanalidad que de nuestro discernimiento? La historia de Israel en los días de Samuel nos obliga a mirar este asunto con seriedad. El pueblo había vivido durante mucho tiempo en confusión espiritual, moral y social. La ausencia de un rey visible se había convertido para muchos en una excusa para vivir según su propia opinión. Cada uno hacía lo que le parecía correcto. Pero cuando Israel pidió un rey, el problema no fue simplemente desear liderazgo. El problema fue querer parecerse a las naciones. Habían sido llamados a ser un pueblo distinto, apartado para Dios, pero su corazón deseaba la seguridad visible, la estructura política y el prestigio externo de los pueblos que los rodeaban. Ese deseo revelaba algo profundo. Israel no estaba preguntando ¿qué quiere Dios para nosotros como su pueblo? Estaba preguntando ¿cómo podemos ser como los demás? Y cuando el pueblo quiere ser gobernado por lo que impresiona a las naciones, no debe sorprendernos que terminen mirando a un rey según las apariencias. Saúl parecía adecuado, tenía presencia, tenía estatura, tenía la imagen que los hombres suelen asociar con liderazgo. Si hubiera habido campañas públicas en aquellos días, probablemente muchos habrían dicho que él era el candidato natural. Pero una cosa es parecer apto ante los ojos del pueblo y otra muy distinta es ser un siervo sometido a la palabra de Dios. Saúl demostró que podía tener la apariencia de rey sin tener el corazón de obediencia que Dios exige. Y aquí debemos detenernos porque este no es solo un problema antiguo. La iglesia también puede dejarse seducir por figuras impresionantes, ministerios llamativos, plataformas grandes, estilos atractivos y resultados visibles, mientras descuida la pregunta esencial: ¿hay obediencia a la palabra? ¿Hay fidelidad al evangelio? ¿Hay temor de Dios? ¿Hay un corazón rendido? Saúl fue desechado porque trató con ligereza la palabra del Señor. Ese es el punto que no debemos suavizar. El fracaso no fue meramente administrativo, ni estratégico, ni emocional. Fue espiritual. Un hombre puede cometer errores y ser restaurado si se humilla, pero Saúl mostró una disposición persistente a negociar la obediencia. Escuchaba la voz de Dios, pero luego ajustaba lo que Dios había dicho según sus propios cálculos. Y cuando un hombre comienza a tratar la palabra como algo que puede modificarse para proteger su posición, ya ha comenzado a apartarse del camino del temor de Dios. Esto toca de manera directa a todo siervo, a todo líder, a toda iglesia y a todo creyente. ¿Qué hacemos cuando obedecer la Escritura nos hace menos atractivos? ¿Qué hacemos cuando la fidelidad no produce resultado visible de inmediato? ¿Qué hacemos cuando otros parecen crecer usando métodos más llamativos, más pragmáticos, más agradables al gusto de la gente? ¿Seguimos predicando, sirviendo y obedeciendo bajo la mirada de Dios? ¿O empezamos a preguntarnos si tal vez la palabra necesita ser adornada, suavizada o desplazada para obtener mejores resultados? La historia de Samuel muestra que incluso un hombre piadoso puede sentir tristeza y confusión cuando los planes visibles se derrumban. Saúl había fracasado, la monarquía parecía estar en crisis. Samuel lamentaba lo ocurrido y humanamente era comprensible, pero Dios no estaba detenido por el fracaso de Saúl.
El Señor no necesitaba improvisar. Él ya había escogido un rey para sí. Esa frase es decisiva. No un rey para satisfacer la imaginación del pueblo. No un rey para imitar a las naciones. No un rey para impresionar con estatura. Un rey para Dios. ¿Puede haber algo más necesario para nosotros que recuperar esa perspectiva? La obra de Dios no existe para confirmar nuestros gustos. El ministerio no existe para sostener nuestras ambiciones. La iglesia no existe para competir con los modelos de éxito del mundo. Dios busca lo que es conforme a su propósito, no lo que halaga nuestros ojos. Y cuando Él escoge, su criterio expone nuestra superficialidad. Porque Dios no está buscando simplemente capacidad natural. Busca un corazón que tome en serio su palabra. Cuando Samuel llega a la casa de Isaí y ve a Eliab, su reacción inicial revela cuán fuerte es esta tendencia. El profeta, el hombre de Dios, el mismo que había visto el desastre de Saúl, vuelve a mirar con ojos humanos. Ve apariencia y piensa, este debe ser. Y antes de juzgarlo con dureza, debemos reconocer que nosotros hacemos lo mismo. Vemos presencia y suponemos llamado. Vemos talento y suponemos madurez. Vemos habilidad para hablar y suponemos espiritualidad. Vemos una iglesia llena y suponemos bendición. Vemos una plataforma grande y suponemos aprobación divina. Pero el Señor interrumpe esa lógica. No mires como mira el hombre. El hombre mira lo que está delante de los ojos. Dios mira el corazón. Esta frase no fue escrita para decorar sermones sobre humildad. Fue dada para corregir una enfermedad profunda en nuestra manera de evaluar. Dios ve lo que nosotros no vemos. Ve motivos, ve temores, ve orgullo disfrazado de celo, ve ambición disfrazada de visión, ve cobardía disfrazada de prudencia, ve fidelidad escondida en lugares pequeños, ve obediencia que nadie aplaude, ve corazones que tiemblan ante su palabra aunque el mundo no los considere importantes. La pregunta no es solamente cómo evaluamos a otros. La pregunta es cómo queremos ser evaluados nosotros. ¿Deseamos ser vistos por los hombres o aprobados por Dios? ¿Queremos parecer útiles o ser fieles? ¿Queremos impresionar o obedecer? Una fe que vive de la apariencia terminará esclavizada a la opinión. Pero una vida que tiembla ante la palabra puede caminar en fidelidad aunque nadie la considere notable. Dios sigue mirando el corazón. Y delante de esa mirada, toda apariencia pierde su poder para engañar. El criterio de Dios no solo corrige nuestra manera de mirar a los hombres, también corrige nuestra manera de entender el ministerio, la obediencia y la fidelidad. Porque si Dios mira el corazón, entonces no basta con tener una apariencia religiosa correcta. No basta con conocer el lenguaje adecuado. No basta con ocupar una posición visible. No basta con parecer fuerte, seguro, influyente o preparado. Delante de Dios, la pregunta que pesa no es si otros nos admiran, sino si su palabra gobierna realmente nuestra vida. Saúl es una advertencia solemne precisamente porque no comenzó pareciendo un fracaso. Él no apareció ante Israel como un hombre despreciable, débil o incapaz. Todo en su presencia externa parecía prometer éxito. Pero la Escritura quiere que veamos que una buena apariencia puede esconder una obediencia superficial. Saúl quería los beneficios del reino sin someterse plenamente al rey verdadero. Quería conservar su lugar, su reputación, su control, su imagen. Pero cuando la palabra del Señor confrontaba sus deseos, él buscaba maneras de ajustarla, retrasarla, reinterpretarla o justificar su desobediencia. Ese es un peligro que no pertenece solo a reyes antiguos. También nosotros podemos hacer lo mismo. Podemos decir que creemos en la autoridad de la Biblia, pero resistirla cuando toca nuestro orgullo. Podemos defender la sana doctrina en público, pero negociar la obediencia en privado. Podemos hablar de fidelidad, pero buscar atajos cuando la fidelidad parece lenta, pequeña o poco visible. Una fe que solo obedece cuando la obediencia coincide con sus intereses, todavía no ha entendido lo que significa vivir bajo el señorío de Dios. El hombre que Dios busca no es el que nunca siente temor, ni el que nunca lucha con debilidad, ni el que nunca necesita corrección. David mismo, más adelante,
mostraría que aún los escogidos de Dios pueden caer gravemente si apartan sus ojos del Señor. Pero hay una diferencia esencial entre un corazón que cae y se humilla y un corazón que se endurece mientras conserva lenguaje religioso. Saúl se justificaba. David, cuando fue confrontado por la palabra, fue quebrantado. Esa diferencia no es pequeña. Allí se revela la obra de la gracia. Cuando la Escritura habla de un hombre conforme al corazón de Dios, no debemos pensar primero en un hombre naturalmente superior, como si David hubiera nacido con una calidad espiritual independiente. La iniciativa siempre pertenece a Dios. Dios puso su corazón sobre David antes de que David pudiera poner su corazón en Dios. Esa elección no exalta al hombre, exalta la gracia. Si David llega a amar la palabra, si llega a depender del Señor, si llega a ser instrumento en las manos de Dios, es porque Dios obró primero inclinando su corazón. Esto debería humillarnos profundamente. ¿Qué tenemos que no hayamos recibido? Si obedecemos es porque Dios nos sostiene. Si perseveramos es porque Dios nos guarda. Si amamos su palabra es porque Él abrió nuestros ojos. Si servimos con alguna medida de fidelidad es porque llevamos un tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. El barro no debe presumir por el tesoro que contiene. El siervo no debe gloriarse como si la gracia hubiera nacido en él. Y sin embargo, esta verdad no elimina nuestra responsabilidad. El hecho de que Dios obre en el corazón no convierte la obediencia en algo pasivo. Precisamente porque dependemos de Él, debemos clamar como el salmista: inclina mi corazón a tus testimonios. Esa oración reconoce dos cosas al mismo tiempo: que debemos obedecer y que necesitamos que Dios incline nuestro corazón para hacerlo. El creyente maduro no dice: si Dios quiere obedeceré y mientras tanto no haré nada. Dice: Señor, ordena mis afectos, doblega mi voluntad, despierta mi temor santo, hazme tomar en serio tu palabra. Aquí necesitamos examinar nuestro propio corazón. ¿Le pedimos a Dios con sinceridad que incline nuestro corazón hacia su palabra o solo le pedimos que bendiga los planes que ya decidimos? ¿Queremos obedecer aunque eso nos quite comodidad, reconocimiento o resultados visibles? ¿O preferimos una vida religiosa donde Dios apruebe nuestras decisiones sin corregirlas? Muchas oraciones revelan que no buscamos tanto la voluntad de Dios como su firma al final de nuestra voluntad. Samuel tuvo que aprender a esperar la indicación del Señor. No podía escoger al rey por intuición, por impresión, por experiencia previa o por preferencia humana. Debía ungir al que Dios señalara. Esto es vital para todo ministerio. No se trata de escoger lo que parece más prometedor, sino de someternos a lo que Dios ha revelado. Hay decisiones que pueden parecer estratégicas, efectivas, modernas, atractivas y hasta necesarias, pero si nos alejan de la fidelidad a la palabra, son caminos de Saúl, no caminos de David. Por eso el pragmatismo es tan peligroso. El pragmatismo pregunta primero: ¿funciona? La fidelidad pregunta primero: ¿es obediente? El pragmatismo mira resultados visibles y ajusta principios. La fidelidad mira la palabra y deja los resultados en manos de Dios. El pragmatismo se inquieta cuando la iglesia de la esquina crece con métodos superficiales. La fidelidad se duele por el error, pero no abandona la predicación bíblica para competir con el espectáculo. El siervo conforme al corazón de Dios no está llamado a impresionar, sino a ser fiel. Esto no significa despreciar todo crecimiento, toda excelencia, toda belleza o toda organización. No significa que lo pequeño siempre sea fiel, ni que lo grande siempre sea infiel. Esa sería otra forma de evaluar superficialmente. El punto es que los números, la estética, la plataforma, la popularidad y el impacto visible no pueden ser el criterio final. Dios mira si su palabra es honrada, si Cristo es predicado, si el evangelio es claro, si el pecado es confrontado, si la iglesia es edificada, si los corazones son llevados a obedecer. Cuando perdemos ese criterio, comenzamos a llamar bendición a lo que tal vez solo es atracción humana, llamamos éxito a lo que quizá es entretenimiento religioso, llamamos unción a lo que quizá es carisma natural. Llamamos crecimiento a lo que quizá no está produciendo discípulos. Una iglesia puede estar llena y espiritualmente hambrienta. Un predicador puede ser famoso y no estar alimentando el rebaño. Un ministerio puede parecer fuerte y estar edificando sobre arena. El Señor no mira como mira el hombre. La pregunta vuelve a nosotros con fuerza: ¿estamos dispuestos a ser evaluados por Dios y no por los hombres?
¿Podemos seguir obedeciendo cuando la obediencia parece menos atractiva? ¿Podemos predicar la palabra cuando otros prefieren mensajes más fáciles? ¿Podemos servir en lugares pequeños sin amargarnos porque nadie nos ve? ¿Podemos renunciar a ser impresionantes para ser fieles? Si la respuesta honesta revela conflicto, no lo maquillemos. Vayamos al Señor y pidámosle un corazón que tiemble más ante su palabra que ante la opinión del pueblo. La elección de David nos muestra de manera aún más clara cuán distinto es el criterio de Dios. Los hijos de Isaí pasan delante de Samuel uno tras otro y cada vez la respuesta divina es la misma, no es este. Aquellos hombres estaban presentes, visibles, considerados dignos de participar en la ocasión. David, en cambio, ni siquiera había sido llamado a la mesa. Estaba en el campo cuidando ovejas, realizando una tarea común, lejos del momento solemne, aparentemente demasiado pequeño para ser tomado en cuenta. Esa ausencia dice mucho. Nadie pensó que era necesario buscarlo. Nadie imaginó que el menor, el pastor, el que estaba con el rebaño, pudiera ser el escogido para el trono. Y aquí la Escritura nos confronta otra vez. Los hombres suelen organizar la mesa según importancia visible. Dios puede detener la mesa hasta que llegue aquel que los hombres olvidaron. Los hombres dicen, no hace falta llamarlo. Dios dice, no nos sentaremos hasta que Él venga. Qué peligroso es descartar a alguien que Dios ha decidido usar. Belén tampoco parecía un lugar impresionante. No era un centro de poder. No era la ciudad que naturalmente habría capturado la imaginación política de Israel. Pero a Dios le agrada obrar desde lugares pequeños para que nadie confunda su gloria con la grandeza humana. El Señor escoge lo débil para avergonzar lo fuerte, lo menospreciado para exponer la vanidad de lo admirado. No porque la debilidad tenga poder en sí misma, sino porque Dios se deleita en mostrar que su propósito no depende de aquello que el hombre considera indispensable. Esto debe hablar a nuestro orgullo ministerial. ¿Cuántas veces pensamos que Dios solo puede obrar donde hay visibilidad, recursos, plataformas, reconocimiento, ambiente favorable y condiciones impresionantes? Pero la historia bíblica insiste en otra dirección. Dios puede estar formando en el anonimato a aquel que luego usará públicamente. Puede estar preparando el corazón de un siervo mientras nadie lo mira. Puede estar enseñando fidelidad en tareas pequeñas antes de confiar responsabilidades mayores. El campo de ovejas no era un obstáculo para David, era parte de su escuela. No despreciemos los lugares pequeños donde Dios nos pone. No despreciemos la fidelidad escondida. No despreciemos el servicio que nadie aplaude. Una madre que enseña la palabra a sus hijos, un anciano que ora en secreto, un creyente que sirve sin plataforma, un pastor que predica fielmente a una congregación pequeña, un joven que lucha por obedecer cuando nadie lo felicita. Dios ve, el Señor mira el corazón. Y muchas veces lo que el hombre llama insignificante es precisamente el lugar donde Dios está formando algo precioso. David era pastor de ovejas y eso no fue un detalle incidental. Dios estaba escogiendo un rey que debía aprender a pensar como pastor. Israel no necesitaba simplemente un administrador del poder, ni una figura militar impresionante, ni un símbolo nacional atractivo. Necesitaba un hombre que entendiera que el pueblo pertenecía a Dios, no a él. Necesitaba un rey que apacentara, guiara, protegiera, cuidara, condujera al rebaño hacia el Señor. Cuando Dios escoge un pastor de ovejas, está enseñando qué clase de liderazgo agrada a su corazón. Esto confronta una de las corrupciones más comunes del liderazgo espiritual: usar al rebaño para alimentar al pastor. En Ezequiel, Dios denuncia a los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. Líderes que toman pero no cuidan, que buscan su propia comodidad pero no la salud de las ovejas, que disfrutan el título pero abandonan el trabajo del alma, que se alimentan del rebaño pero no alimentan al rebaño. Esa denuncia sigue siendo necesaria porque el corazón humano puede convertir aún el ministerio en un instrumento de autoexaltación. Todo siervo de Dios debe preguntarse: ¿estoy sirviendo al pueblo de Cristo o usando al pueblo de Cristo para sentirme importante? ¿Me interesa que las ovejas crezcan en santidad o me interesa que mi nombre crezca? ¿Predico para alimentar almas o para construir reputación? ¿Corrijo por amor o por irritación?
¿Sirvo como pastor bajo el príncipe de los pastores o actúo como dueño de algo que no me pertenece? Estas preguntas no son cómodas, pero son necesarias. El rebaño es de Dios. La iglesia fue comprada con sangre que no es nuestra. David, con toda su importancia en la historia redentora, no era el cumplimiento final. Era sombra, era anuncio, era una señal que apuntaba más allá de sí mismo. Dios prometió levantar un pastor definitivo, un David mayor, uno que apacentaría al pueblo con perfecta fidelidad. Y cuando el Hijo de Dios vino, vio a las multitudes como ovejas sin pastor. No las vio como masas útiles para su popularidad, las vio con compasión. Enseñó, alimentó, llamó, corrigió, buscó y finalmente entregó su vida por las ovejas. Cristo es el buen pastor. David podía cuidar ovejas, pero Cristo da vida a sus ovejas. David podía ser ungido con aceite, pero Cristo fue ungido por el Espíritu sin medida. David podía gobernar una nación, pero Cristo reina sobre todas las cosas. David podía ser un hombre según el propósito de Dios, pero Cristo es el Hijo amado en quien el Padre tiene perfecta complacencia. Toda lectura de David que no nos lleva a Cristo se queda corta. El rey pastor escogido en Belén nos prepara para mirar al rey pastor nacido en Belén. Y si Cristo es el buen pastor, entonces todo liderazgo cristiano debe ser juzgado a la luz de él. No por el modelo de Saúl, no por la seducción de las naciones, no por la presión de la cultura, no por las expectativas del pueblo, sino por el carácter del pastor que dio su vida. El ministro fiel no está llamado a entretener cabras, sino a alimentar ovejas. No está llamado a construir una imagen, sino a cuidar almas. No está llamado a atraer admiración hacia sí mismo, sino a señalar al pastor verdadero. Tal vez eso hará que el camino parezca menos brillante. Tal vez no produzca aplausos rápidos. Tal vez no parezca eficiente ante los ojos de quienes miden todo por apariencia. Pero la pregunta no es si el mundo lo considera impresionante. La pregunta es si Cristo lo aprueba. El pastor conforme al corazón de Dios no se mide por cuántos lo celebran, sino por si apacienta fielmente el rebaño que pertenece al Señor. Y toda oveja debe aprender también a no escoger pastores como Israel escogió reyes, por apariencia, por fuerza externa, por carisma o por gusto personal, sino por fidelidad a la palabra y semejanza al buen pastor. Cuando David es ungido, el Espíritu del Señor viene sobre él con poder. Y casi inmediatamente el relato nos muestra el contraste. El Espíritu se aparta de Saúl y Saúl comienza a experimentar la miseria de un hombre que ha sido rechazado como rey. La Escritura coloca estas dos realidades una frente a la otra para que no confundamos apariencia con aprobación divina. Saúl todavía ocupa el trono visible, todavía tiene palacio, todavía tiene siervos, todavía puede dar órdenes. David, en cambio, ha sido ungido en privado y todavía volverá por un tiempo a la sencillez de su vida. Pero delante de Dios, el futuro pertenece al hombre escogido, no al hombre que conserva la apariencia externa de poder. Esto nos enseña algo que debemos considerar con temor. Una persona puede seguir ocupando una posición visible y sin embargo haber perdido la aprobación del Señor para esa obra. Puede conservar título, influencia, estructura y reconocimiento mientras espiritualmente se va vaciando por dentro. Saúl no dejó de ser rey inmediatamente en términos políticos, pero ya había sido desechado delante de Dios. Esa es una advertencia seria para cualquiera que sirva. No confundas continuidad externa con bendición espiritual. No confundas actividad con comunión. No confundas plataforma con presencia de Dios. El corazón humano tiende a mirar lo que todavía funciona por fuera. Si la gente sigue viniendo, si el nombre sigue siendo respetado, si los recursos siguen llegando, si la agenda sigue llena, pensamos que todo está bien. Pero el texto nos obliga a preguntar algo más profundo. ¿Está el Señor complacido? ¿Está su palabra siendo obedecida? Hay humildad, dependencia, temor santo, arrepentimiento, fidelidad. Porque el ministerio puede seguir moviéndose por inercia aun cuando el corazón del siervo se ha apartado. Y eso debería hacernos temblar más que cualquier pérdida visible. Al mismo tiempo, el ascenso de David no fue inmediato. El hombre escogido por Dios no pasó directamente del aceite al trono.
Pasaría por años de espera, dificultades, persecución, malentendidos, peligro, cansancio y aparente contradicción. Y aquí muchos de nosotros tropezamos. Creemos que si Dios nos llama, entonces el camino debe abrirse sin obstáculos. Pensamos que si estamos obedeciendo, todo debería confirmarse rápidamente. Pero la historia de David muestra que la elección divina no elimina el proceso. A veces, precisamente porque Dios ha puesto su mano sobre un siervo, lo lleva por caminos largos donde su corazón será probado. Una fe inmadura interpreta la dificultad como señal de abandono. Una fe formada por la Escritura aprende a preguntar: Señor, ¿qué estás preparando en mí mientras espero? David debía aprender que el trono no era suyo para tomarlo por fuerza. Debía aprender a depender del tiempo de Dios, a no levantar su mano contra Saúl, a servir aun cuando no era reconocido como rey, a esperar sin usar métodos carnales para apresurar la promesa. La espera no fue un retraso inútil, fue una escuela de obediencia. ¿Cuántas veces queremos el llamado sin la formación, el fruto sin el quebrantamiento, la utilidad sin la paciencia, la gloria sin la cruz? Queremos que Dios confirme rápidamente que estamos en lo correcto. Queremos señales visibles, puertas abiertas, aprobación externa, resultados medibles. Pero Dios no está interesado solamente en llevarnos a un lugar. Está interesado en formar en nosotros un carácter que pueda permanecer allí sin ser destruido por el orgullo. El trono puede arruinar a un hombre que no ha sido tratado por Dios en el desierto. El relato también nos muestra la providencia sorprendente del Señor. David, el ungido en secreto, es introducido en la corte de Saúl no por una campaña política, no por una estrategia humana, no por una búsqueda de influencia, sino por una necesidad inesperada en el palacio. Saúl necesita alivio. Alguien recuerda a un joven que sabe tocar. Y así, por caminos ordinarios, Dios coloca a David cerca del trono. Lo que parece casualidad en la superficie es providencia en las manos de Dios. Debemos aprender a ver así la vida. Dios no solo gobierna los grandes momentos espirituales, gobierna también conversaciones pequeñas, necesidades humanas, recomendaciones inesperadas, caminos que no planeamos, puertas que se abren sin que las hayamos forzado. Pero esto no significa que debemos manipular las circunstancias para cumplir lo que creemos que Dios ha prometido. David no se promociona, no exige lugar, no empuja la puerta, sirve, toca el arpa, hace lo que tiene delante. La providencia de Dios no elimina la humildad del siervo, la exige. Hay una lección profunda aquí para quienes sirven en cualquier área del reino. La fidelidad no siempre se ve como progreso. A veces se ve como hacer tareas pequeñas mientras otros ocupan posiciones grandes. A veces se ve como servir a alguien que no entiende quién eres. A veces se ve como permanecer bajo autoridad, aunque esa autoridad sea imperfecta. David estaba destinado al trono, pero por un tiempo sirvió en el palacio de Saúl. Qué difícil es para el orgullo humano servir humildemente cuando cree que merece algo más. Y sin embargo, ese es el camino del reino. Antes de reinar, David sirve. Antes de ser reconocido públicamente, aprende en secreto. Antes de dirigir al pueblo, debe caminar bajo la mano de Dios en circunstancias que no escogió. La pregunta para nosotros no es si Dios conoce nuestro futuro, lo conoce. La pregunta es si seremos fieles en el presente que Él nos ha dado. ¿Puedes servir sin exigir ser visto? ¿Puedes obedecer sin controlar el resultado? ¿Puedes esperar sin llenarte de amargura? ¿Puedes aceptar que Dios te forme en lugares que no parecen corresponder con lo que tú esperabas? La historia de David nos prepara para mirar a Cristo, porque el hijo de David también llegó por un camino que los hombres no habrían escogido. Nació en humildad, vivió sin apariencia de majestad mundana, fue rechazado por los líderes visibles, no tomó el trono por fuerza humana. Fue a la cruz antes de manifestar su gloria, y allí, en la mayor apariencia de derrota, Dios estaba cumpliendo su propósito eterno. Si el rey verdadero caminó por la senda de la humillación antes de la exaltación, ¿por qué nosotros pensamos que el servicio cristiano debe librarnos de la debilidad, el desprecio o la espera? No juzgues la presencia de Dios por la facilidad del camino.
No concluyas que el Señor está ausente porque el proceso es lento, porque hay oposición, porque las puertas no se abren como imaginabas, porque otros parecen avanzar más rápido. Jonás encontró un barco justo cuando quería huir, y eso no significaba aprobación divina. David encontró años de dificultad después de ser ungido, y eso no significaba abandono. Las circunstancias por sí solas no son un intérprete seguro. La palabra de Dios debe interpretar la providencia, no nuestras emociones. Si Dios te llama a ser fiel en lo pequeño, sé fiel. Si te llama a esperar, espera. Si te llama a servir sin reconocimiento, sirve. Si te llama a predicar cuando otros quieren espectáculo, predica. Si te llama a cuidar ovejas antes de ocupar una responsabilidad mayor, cuida las ovejas. El Señor ve, el Señor forma, el Señor exalta a su tiempo. Y más importante aún, el Señor está preparando a sus siervos no para que parezcan grandes, sino para que dependan de Él. La fidelidad que Dios demanda de sus siervos parece muchas veces necedad delante del mundo. Y no solo delante del mundo incrédulo, también puede parecer necedad delante de una iglesia que ha aprendido a medirlo todo con ojos demasiado humanos. Predicar la palabra domingo tras domingo, abrir el texto, explicar su sentido, confrontar el pecado, anunciar a Cristo, llamar al arrepentimiento, cuidar almas, orar, esperar, perseverar, puede parecer demasiado simple en una época que exige impacto inmediato, imagen, movimiento, novedad y espectáculo. Pero Dios nunca ha pedido a sus siervos que mejoren su método como si Él no entendiera los tiempos. La locura de la predicación sigue siendo el medio escogido por Dios para salvar pecadores y edificar a su iglesia. Eso no significa despreciar la prudencia, la claridad, la preparación, el orden o el uso legítimo de herramientas. Significa que ninguna herramienta puede reemplazar la centralidad de la palabra. Cuando el instrumento se vuelve más importante que el mensaje, cuando el envoltorio desplaza el evangelio, cuando la estrategia comienza a gobernar la verdad, ya no estamos sirviendo bajo el criterio de Dios, sino bajo el criterio de los hombres. Aquí necesitamos examinarnos con honestidad. ¿Nos avergüenza la sencillez de los medios de gracia? ¿Creemos en la práctica que la palabra predicada es suficiente o pensamos que necesita ser rescatada por técnicas más atractivas? ¿Confiamos en que Cristo edifica su iglesia por medio de la verdad o vivimos ansiosos porque otros parecen crecer más rápido usando métodos más llamativos? El corazón del siervo se revela cuando la fidelidad no parece producir aplausos. Allí se ve si creemos que el poder está en Dios o en nuestra capacidad de impresionar. El problema del pragmatismo es que rara vez se presenta como rebeldía. Se presenta como sensibilidad cultural, como adaptación necesaria, como deseo de alcanzar más personas, como creatividad ministerial. Y algunas de esas preocupaciones pueden ser legítimas en su lugar. Pero el pragmatismo se vuelve pecado cuando comenzamos a ajustar el mensaje para evitar rechazo, a suavizar doctrinas para no incomodar, a reducir la seriedad del pecado para conservar audiencia, a reemplazar la exposición bíblica por discursos que entretienen, a medir la bendición de Dios por la cantidad de ojos humanos que nos miran. Una iglesia puede tener sonido excelente y poca reverencia. Puede tener multitudes y poca verdad. Puede tener movimiento y poca santidad. Puede tener emoción y poca conversión. Puede tener liderazgo visible y poco pastoreo real. También puede ser pequeña y estar enferma, por supuesto. Lo pequeño no santifica automáticamente. Pero el punto permanece: el tamaño no es el juez final. La pregunta es si la palabra de Dios gobierna, si Cristo es exaltado, si el evangelio es predicado con claridad, si los creyentes son llamados a obedecer, si las ovejas son alimentadas, si Dios es temido más que el público. El siervo fiel debe aprender a dejar los resultados en manos del Señor. Esto es fácil de decir y difícil de vivir, porque queremos ver fruto, queremos saber que nuestro trabajo no es en vano. Queremos confirmación, queremos ánimo. Y Dios, en su misericordia, a veces nos permite ver evidencias de su obra. Pero también hay temporadas en que el fruto está escondido, la labor parece lenta, las personas no responden como esperamos y otros caminos parecen más exitosos. En esos momentos la pregunta no es si seguiremos siendo entusiastas, sino si seguiremos siendo fieles.
No se requiere de los administradores que sean famosos, originales, celebrados o exitosos según el mundo. Se requiere que sean hallados fieles. Esa palabra debe caer sobre nosotros con peso santo. Fieles cuando la gente escucha y cuando no escucha. Fieles cuando hay reconocimiento y cuando hay olvido. Fieles cuando la congregación crece y cuando parece estancada. Fieles cuando el mensaje agrada y cuando hiere. Fieles cuando la palabra consuela y cuando corrige. Fieles porque servimos al Rey, no a la opinión cambiante de la multitud. Y esta fidelidad no es solo para pastores o predicadores. Cada creyente enfrenta su propia tentación de vivir por apariencia. El padre puede querer resultados visibles, inmediatos en sus hijos y abandonar la paciencia bíblica. La madre puede comparar su familia con otras y dejar que la envidia contamine su servicio. El joven puede pensar que obedecer a Dios lo hará insignificante ante sus amigos. El miembro de iglesia puede buscar una comunidad que lo entretenga más, no una que lo pastoree mejor. El creyente puede preferir una espiritualidad que lo haga sentir bien antes que una palabra que lo haga santo. ¿Dónde estás midiendo mal? ¿En qué área estás confundiendo apariencia con aprobación divina? Tal vez piensas que si algo duele no puede ser de Dios. Tal vez piensas que si algo crece necesariamente Dios lo aprueba. Tal vez piensas que si una puerta se abre es señal de obediencia, aunque tu conciencia sabe que estás huyendo como Jonás. Tal vez piensas que si nadie te ve, tu fidelidad no importa. La palabra nos llama a abandonar esas conclusiones apresuradas y volver al criterio del Señor. El camino de Cristo nos libra de esas ilusiones. Nuestro reino vino con la apariencia que los hombres esperaban. No buscó el poder como los reyes de este mundo. No edificó su reino con espectáculo carnal. Fue despreciado, rechazado, crucificado. Y precisamente allí donde los hombres vieron derrota, Dios estaba realizando la salvación de su pueblo. Primero la cruz, luego la gloria. Esa es la forma del reino. ¿Por qué entonces nos sorprendemos cuando servir a Cristo nos lleva por caminos de debilidad, espera, oposición y sufrimiento? Seguir al Hijo de David significa abrazar una lógica distinta. No buscamos la cruz por romanticismo religioso, pero tampoco huimos de ella cuando la fidelidad nos conduce allí. No despreciamos el fruto visible, pero no vendemos la verdad para obtenerlo. No buscamos ser ignorados, pero tampoco traicionamos la palabra para ser vistos. No confundimos sufrimiento con fracaso, ni facilidad con aprobación. Vivimos bajo el juicio de Dios, no bajo la impresión de los hombres. El buen pastor dio su vida por las ovejas. Todo siervo que le pertenece debe aprender a servir con esa marca: entrega, paciencia, humildad, fidelidad, sacrificio, dependencia. Y toda iglesia debe aprender a valorar esa clase de servicio, aunque no parezca brillante. El rebaño de Cristo necesita pastores que alimenten, no animadores que distraigan, siervos que tiemblen ante la palabra, no hombres que tiemblen ante la pérdida de popularidad, líderes que quieran oír al final bien, buen siervo y fiel, no simplemente aplausos temporales de una generación fácilmente impresionable. Por eso debemos volver una y otra vez a la pregunta que el texto pone delante de nosotros: ¿qué ve Dios cuando mira? No que ven los hombres, no que aplaude la cultura, no que parece funcionar, no que impresiona a una generación entrenada para admirar lo visible. ¿Qué ve Dios? Porque si el Señor mira el corazón, entonces toda obra cristiana debe ser vivida bajo su mirada. Podemos engañar a otros por un tiempo, podemos construir una imagen, podemos aparentar firmeza, celo, humildad, entrega o espiritualidad. Pero no podemos engañar al Dios que pesa los motivos. Esta verdad debería producir reverencia y descanso. Reverencia porque no podemos jugar con apariencias delante de Dios. Descanso porque no necesitamos vivir esclavizados a las apariencias delante de los hombres. El siervo fiel no tiene que fabricar una grandeza que Dios no le ha dado. No tiene que competir con los modelos de Saúl. No tiene que imitar a las naciones. No tiene que convertir el ministerio en una vitrina de éxito. Tiene que obedecer, tiene que tomar en serio la palabra, tiene que cuidar el rebaño que pertenece a Cristo, tiene que sembrar con lágrimas si es necesario, confiando en que el fruto pertenece al Señor. Esto no significa que la fidelidad será fácil. David fue ungido, pero no fue llevado inmediatamente al trono. Cristo fue el Hijo amado y aún así caminó hacia la cruz. El apóstol Pablo predicó con poder.
Y también conoció cárceles, azotes, rechazos, debilidades y lágrimas. La historia bíblica nunca nos promete que la aprobación de Dios se manifestará siempre como éxito visible e inmediato. A veces la obediencia nos llevará al desierto, al anonimato, a la oposición, al cansancio, al rechazo o a temporadas donde parece que la semilla cae en tierra dura. Pero la pregunta no es si el camino será cómodo. La pregunta es si seremos fieles. ¿Seguirás predicando la palabra cuando otros prefieran entretenimiento? ¿Seguirás sirviendo a la iglesia cuando no recibas el reconocimiento que tu carne desea? ¿Seguirás cuidando almas cuando algunas de esas almas te hieran? ¿Seguirás temblando ante la escritura cuando el pragmatismo te ofrezca caminos más rápidos? ¿Seguirás mirando a Cristo cuando tu ministerio, tu familia, tu obediencia o tu servicio parezcan demasiado pequeños ante los ojos de otros? No debemos olvidar que seguimos a un rey crucificado. Y si seguimos a un rey crucificado, no podemos exigir una corona sin cruz, una gloria sin humillación, un ministerio sin sufrimiento, una obediencia sin costo. Primero la cruz, luego la gloria. Esa no es solo una frase doctrinal, es la forma del reino. Cristo venció por medio de lo que el mundo llamó derrota. Cristo edificó su iglesia por medio de una muerte que parecía fracaso. Cristo salvó a su pueblo no evitando la debilidad, sino entrando en ella hasta lo más profundo y saliendo victorioso en resurrección. El siervo que pierde de vista esto empezará a despreciar los métodos de Dios. Pensará que la predicación es demasiado sencilla, que la oración es demasiado lenta, que el pastoreo es demasiado ordinario, que la fidelidad es demasiado invisible. Pero la necedad de Dios es más sabia que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Lo que Dios ha determinado usar no necesita ser reemplazado por nuestra ansiedad. La palabra predicada, el evangelio anunciado, la iglesia pastoreada, las ovejas cuidadas, la verdad enseñada con paciencia, siguen siendo instrumentos poderosos en las manos del Señor. Así que predica la palabra, enseña la palabra, cree la palabra, obedece la palabra, no como una técnica ministerial, sino como un acto de sumisión al Dios que habla. Suelta el león y deja que Dios haga con su palabra lo que Él quiera hacer. No te corresponde manipular el fruto. No te corresponde abrir corazones por fuerza humana. No te corresponde medir tu valor por resultados visibles. Te corresponde ser hallado fiel. Y si hoy descubres que has estado mirando como mira el hombre, arrepiéntete. Si has envidiado modelos que no honran a Dios, arrepiéntete. Si has medido tu fidelidad por números, aplausos, influencia o apariencia, arrepiéntete. Si has despreciado lo pequeño que Dios te confió, arrepiéntete. Si has querido un ministerio más brillante que obediente, arrepiéntete. Hay gracia para el siervo que vuelve a poner su corazón bajo la palabra. Hay misericordia para quien deja de compararse y aprende otra vez a servir delante de Dios. El buen pastor conoce a sus ovejas. Él conoce también a los pastores que ha puesto bajo su autoridad. Él sabe lo que otros no ven. Sabe las lágrimas, la paciencia, las luchas, las tentaciones, las renuncias, las horas de preparación, las oraciones en secreto, las decepciones que no fueron publicadas, las heridas cargadas en silencio. Y ese mismo Cristo que fue humillado antes de ser exaltado vendrá en gloria. Entonces muchas apariencias serán deshechas, muchas grandezas humanas serán expuestas y toda fidelidad escondida será vista bajo la luz perfecta de su juicio. Que ese día gobierne nuestra manera de servir hoy. No vivamos para oír bien hecho de una multitud pasajera, sino bien, buen siervo y fiel de la boca de nuestro Señor. Que el descendiente de David, el buen pastor, nos enseña a pastorear, servir, predicar, obedecer y esperar. Que no busquemos ser conformes al corazón del pueblo, sino vivir bajo el corazón de Dios, temblando ante su palabra, dependiendo de su gracia y dejando los resultados en sus manos. Porque la iglesia pertenece a Cristo, el rebaño pertenece a Cristo, el ministerio pertenece a Cristo y la gloria final será solo de Cristo. The truth is endless, so wide, so far. But somehow I'm still lost in you.
streets are full of moving shadows, countless places I could go. City shining, people passing, yet I still feel so alone. Every road keeps leading nowhere, every sky feels cold and blue. In this world so vast and open, I'm still lost in missing you. The world is wide, so wide before me, but I keep losing my way. Somewhere in the endless distance, your memory makes me stay. For no matter where these feet may wander, I'm still lost in missing you. I have tried to outrun silence, tried to leave your ghost behind, but your name still echoes softly through the corners of my mind. The world is wide, so wide before me, but I keep losing my way. Somewhere in the endless distance, your memory makes me stay. But my heart remains untrue. For no matter where these feet may wander, I'm still lost in missing you. Maybe someday I'll stop searching for your face in every crowd, but until that day, this broken heart will keep calling your name out. The world is wide, so wide before me, but I keep losing my way. Somewhere in the endless distance, your memory makes me stay. The world moves on without us, but my heart remains untrue. For no matter where these feet may wander, I'm still lost in missing